Hola, en este video vamos a seguir con el tema de la interpolación de la animación digital. Como se acuerdan, la interpolación es lo que genera el programa usando de referencia dos fotogramas clave y genera automáticamente los fotogramas intermedios entre estos fotogramas clave. Y el After Effects lo hace por defecto de una manera lineal. Lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser manipular esa interpolación para que nuestras animaciones tengan un poco más de fluidez y más realismo en el caso de que se pretenda eso. Básicamente le vamos a agregar ritmo a la animación y vamos a pasar de trabajar con animaciones muy planas a empezar a entender cómo lograr animaciones de mejor calidad. ¿Ah? Y de esta forma lo que vamos a hacer va a ser suavizar esta interpolación que lineal la vamos a convertir en una interpolación curva y en la que vamos a manipular los niveles de aceleración y desaceleración de esta curva para lograr resultados mejores. Bueno, vamos a empezar por acá. Vamos a crear una composición nueva. Vamos a dejarla con esta resolución HD 1280 x 720 píxeles en 30 cuadros. Vamos a hacer una animación de 4 segundos. A ver. En este caso vamos a crear un círculo con esta herramienta de acá, elipse. Nosotros si hacemos doble clic a la herramienta, se va a crear una elipse que ocupe el tamaño de la composición. Entonces ahora vamos a alguna de las propiedades de la capa, una capa de forma en este caso. Recuerden que esto es una imagen vectorial. Vamos a entrar dentro de las propiedades de la elipse, en el recorrido de la elipse, y vamos a cambiarle el tamaño por 100 píxeles. Vamos a renombrar la capa. Recuerden que para renombrar presionamos Enter. Bueno, ya tenemos el círculo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser animar este círculo. Vamos a crear fotogramas clave en la posición. Presionamos P para que se nos revele el parámetro posición de la capa. Y como ya vimos antes, vamos a situar primero la línea de tiempo en 0 y vamos a presionar el cronómetro para que estos valores se graben en este lugar. Se genera este keyframe que tiene guardado el valor del tiempo, que es 0, que obviamente ese valor se modifica si yo lo muevo, lo cambio de lugar al keyframe, y el valor de los datos del parámetro correspondiente, en este caso la posición. Si nosotros movemos el objeto, en este caso un círculo, lo movemos, el keyframe se sobreescribe los datos, si nosotros teníamos la línea de tiempo sobre él. Vamos al final y vamos a cambiar la posición. Se va a generar este nuevo keyframe. Tenemos dos keyframes, la posición final y la posición inicial, y en el medio se genera toda esta interpolación que por defecto es lineal. Si nosotros reproducimos esto, van a ver el movimiento, la animación que hemos creado. Lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser modificar esta interpolación para que no sea solamente lineal. Para eso, en primer lugar, vamos a hacer algo. Voy a apretar de nuevo acá en el cronómetro para que se borren los keyframes. Si nosotros chequeamos este icono, se borran todos los keyframes que estaban en ese parámetro. Vamos a hacer clic derecho y vamos a poner resetear. Reset lo que hace es nos vuelve a los valores originales del objeto. Lo que vamos a hacer ahora, y que yo recomiendo para cuando las animaciones no son muy complejas y que tienen que ver con el cambio de posición del objeto, del elemento, bueno, en este caso es un objeto de forma, es un círculo. Yo les recomiendo separar los dos valores de la posición, que corresponde el primero a X y el segundo a Y, de esta forma. Clic derecho y vamos a poner separar dimensiones. Al separar dimensiones, se separan el parámetro de la posición en dos. La posición X y la posición Y. Entonces de esta forma es como que podemos trabajar un poco más cómodos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer que el círculo se mueva horizontalmente, vamos a grabar solamente
la posición X, desde la posición que queremos que se mueva, y vamos a generar el keyframe hasta la posición donde nosotros queremos que llegue el círculo. Si nosotros mantenemos, seleccionada, la capa y apretamos la tecla U y nos muestra o nos oculta solamente los parámetros que están animados. Entonces, si yo aprieto U, van a ver solamente el parámetro de la posición X, que es lo que nos interesa a nosotros. Como ustedes pueden ver, si yo hago clic en el parámetro, voy a ver una línea que une los dos keyframes. Y esta línea está compuesta por muchos puntos. Estos puntos representan todos los fotogramas intermedios que me generó el programa. Esta es la interpolación entre este keyframe, el keyframe A, y con el keyframe B. Y todos estos son los fotogramas intermedios, que está directamente relacionado con la duración de la composición, que en este caso son 4 segundos, y también con los cuadros por segundo que estamos reproduciendo. Si somos 4 cuadros, estamos a 30 cuadros por segundo en este lugar, en esta línea intermedia entre los dos keyframes, tendrían que haber 120 cuadros. Bueno, lo que nosotros vamos a modificar es la interpolación, la forma en la que se interpolan estos dos keyframes. Para eso vamos a seleccionar nuevamente el parámetro y vamos a presionar este botón de acá, que es el editor gráfico. Al presionarnos se nos va a cambiar la forma de visualizar esta parte del timeline. Esta línea representa la posición X. Recuerden que la posición X siempre está representada por una línea, por el color rojo. La posición, la línea vertical, la posición Y, siempre está representada por el verde. Y la posición y la profundidad de un espacio, Z, siempre se representa por el color azul. Eso es en cualquier programa. Por eso esta línea es roja ahora, porque estamos viendo la posición X, o sea, la posición horizontal de este objeto. Y acá podemos ver que existen estos puntos, estos nodos, corresponden a los dos keyframes. Yo de acá también los puedo modificar, puedo ponerlo acá en este lugar. De este modo va a ser la animación mucho más rápido y se va a mantener quieta ya que no existe otro keyframe. Yo puedo cambiar el valor también, cambiando la posición del nodo en su sentido vertical o vertical. Este gráfico está representado por el ancho, representa el tiempo. Estamos en el tiempo 0 hasta el tiempo 4 segundos. Y el alto representan valores, los valores en este caso de la posición X. Ustedes pueden ver acá, el valor es, si yo pongo la línea de tiempo van a ver que el valor es 328. Yo puedo poner, voy a redondear en 300 y van a ver que el nodo ahora está ubicado en el valor 300. Vamos a ir al final, vamos a seleccionar el último nodo, vamos a ver que este corresponde al valor 913,8, vamos a dejarlo en 900 y van a ver acá en esta columna que nos muestran los valores. O sea que el alto de este gráfico representa los valores y el ancho representa el tiempo. Entonces esta línea es la interpolación entre este valor en el tiempo hacia este valor. Lo que nosotros vamos a hacer es modificar la forma de esta línea, o sea, la forma de la interpolación. Y esto se le conoce como suavizar la interpolación. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a volver a la otra vista en la que vemos la capa y los fotogramas. La forma más fácil, vamos a ver, haciendo clic derecho sobre los fotogramas, vamos a ver acá en Keyframe Assistance que tenemos unas opciones Easy Ease. Estas son las opciones de suavizado de las tangentes de cada nodo, de cada keyframe. O sea, nosotros podemos suavizar en la entrada o la salida de cada keyframe. Significa la interpolación hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros vamos a ver de esto de una manera más rápida y más práctica. Lo más fácil es
hacer clic, vamos a usar el atajo de teclado F9, que es Easy Ease, significa que voy a suavizar para los dos lados de cada keyframe. Voy a apretar F9 y van a ver que el icono del rombo azul cambió a esta forma. Esto significa que estos fotogramas clave tienen una interpolación distinta a la lineal. Nosotros acá no vamos a ver ningún cambio porque esta interpolación en cuanto a la posición sigue siendo igual. Pero no sé si notan una diferencia en los puntos. Ahora lo vamos a ver mejor. Vamos al editor gráfico. Si no ven nada es porque tienen que seleccionar el parámetro. Acá tienen herramientas para poder visualizar. Van a ver que ahora la interpolación ya no es lineal, sino es curva. Si nosotros hacemos clic, vamos a hacer clic sobre los nodos, que en este caso son los fotogramas clave. Estos nodos se pueden manipular con estas líneas tangentes de esta forma. Yo de esta forma no estoy modificando el valor del keyframe, que en este caso es 900, ni tampoco el de este, que en este caso es 300. Yo estoy modificando la aceleración o desaceleración que va a ocurrir en el medio de los dos keyframes. Tengan en cuenta que la posición inicial va a seguir siendo 300 píxeles, en este exacto lugar, y la posición final va a ser 900 cuadros en este lugar exacto. Y la duración va a ser la misma. Pero la diferencia es cómo los fotogramas intermedios, estos puntos que ustedes no sé si se pueden verlo, van a cambiar su distribución, y eso va a hacer que esta animación se comporte distinto a una forma lineal. Si yo hago esto, intensifico las curvas de esta forma, van a ver que esta forma de S me va a generar, por un lado, vamos a ver qué es lo que pasa. El movimiento, vamos a apretar play y van a ver cómo el objeto empieza frenado, se acelera en el medio y se desacelera hacia el final. Es importante que tengan en cuenta que esta animación sigue durando exactamente lo mismo que la animación lineal. Lo único que cambia es la forma en que yo distribuyo, en la forma en que se distribuyen los fotogramas intermedios. Esto hace una diferencia impresionante a la hora de animar. Para que veamos la diferencia, vamos a duplicar esta capa. Aprieto P, vamos a ver los parámetros de posición. Me aparece la posición I porque apreté P, que incluye los dos parámetros de la posición. Entonces voy a modificar I. Van a ver que no hay ningún problema porque I no está animado. Entonces directamente se cambia junto con se modifica la posición junto con la animación de X. Vamos a poner los dos. Vamos a alinear los dos. Y la diferencia es que el que acabo de duplicar, voy a volver a una interpolación lineal. Lo podemos hacer de esta forma. Seleccionamos el parámetro. Los keyframes quedan seleccionados. Pueden ver que se ponen azul. Y con la tecla Control vamos a hacer clic sobre el keyframe. Y van a ver que vuelve a ser un rombo. Van a ver que los dos objetos están totalmente alineados en el principio y están totalmente alineados en el final. Y la duración es exactamente la misma, pero el movimiento cambia sustancialmente. Y lo van a poder ver ahora. Uno se está moviendo de una forma lineal, el de arriba se está moviendo de una forma lineal y el de abajo se está moviendo de una forma acelerada, suavizada, digámoslo así de esta forma. Lo que hace básicamente la esfera es acelerarse y desacelerarse. Yo si cambio la forma de la curva, vamos a presionar la tecla U para que me muestre solamente lo que está animado. Van a ver, esta es la interpolación lineal del círculo de arriba y esta es la interpolación curva del círculo de abajo. Si yo puedo modificar
voy a hacer que termine rápido y que empiece lento. De esta forma, miren, la esfera inferior se acelera hacia el final. Vamos a darle un tiempo para que podamos apreciar mejor. Vamos a correr esto hasta acá. De esta forma se puede ver. En el editor gráfico yo puedo seleccionar los dos parámetros de los dos objetos distintos y me los pueden mostrar al mismo tiempo. Van a ver la diferencia de un movimiento, de una interpolación y la gráfica de la interpolación lineal, de la suavizada y de la lineal. Esto es importante, ayuda mucho a entender el porqué de este gráfico, hace que un objeto se comporte de esta forma. Recuerdan que este visor gráfico, este panel de aquí, representa el ancho, el tiempo, y el alto, el valor. Si ustedes ven que la línea está casi acostada al principio y después sube como de una forma más de golpe, entonces yo acá mismo puedo ver que los valores acá del segundo 0 al cuadro 10 son muy similares, casi no subió el valor. Sí pasó el tiempo, pero el valor no cambió tanto. De la misma forma, del 0 al 20, el valor subió apenas esto. Al 10 cuadro subió apenas esto. En cambio, desde el cuadro 20 al segundo 3, van a ver que los valores se modificaron mucho más rápido en función del tiempo. Este ancho representa el tiempo y este representa el valor. No es lo mismo que al principio, que este valor es mucho más chico contra este tiempo. Entender esto visualmente nos va a dar una idea rápida de qué es lo que estamos haciendo, de cómo hacemos si nosotros queremos que se acelere hacia el final o se desacelera hacia el final, que sería obviamente esto invertido. Yo estoy manejando las tangentes presionando Shift, la tecla Shift, para que esto no me pase esto. Cuando las tangentes las puedo subir o bajar, puedo generar algunos problemas cuando las animaciones son más complejas, cuando tengo mucha más cantidad de fotogramas. Entonces, para mantenerlo prolijo y simple a esto, voy a usar siempre con Shift. Entonces vamos a mantener las tangentes siempre horizontales, alineadas horizontalmente. Bueno, acá de esta forma van a ver que los valores van a cambiar mucho más rápido al principio y van a empezar a cambiar mucho más lento hacia el final. Esto significa que va a aparecer totalmente acelerado, se va a mover el círculo y se va a desacelerar hacia el final. Pueden ver la diferencia. Como estaba al principio, recuerden que la de arriba siempre es lineal. Podemos hacer una combinación de las dos, haciendo esto. Entonces de esta forma va a estar lento al principio, los valores cambian lentamente al principio y al final, y en el medio es donde va a estar la aceleración. Y esto lo pueden ver representado. Lo pueden ver representado acá con los puntos. Van a ver que acá los puntos están mucho más separados entre sí, están más juntos al principio y al final están más juntos. Eso significa porque se reproducen más valores en menor tiempo. Entonces esto representa que esto es más lento y cuando los puntos están más separados, el movimiento es mucho más rápido. En este caso movimiento, obviamente porque animamos el parámetro de la posición, pero podría ser cualquier otro parámetro. Quiero mostrarles ahora algo importante porque puede traer confusiones. Nosotros con el editor gráfico, que es este panel que estamos viendo acá, a diferencia del normal en el que vemos las capas y los keyframes, nosotros podemos ver dos tipos de gráficos. Recién estuvimos hablando del gráfico de valores. ¿Por qué de valores? Recuerdan que acá en esta columna, todo lo que es el alto del gráfico representa los valores del parámetro.
Que en este caso recuerdan que hablamos del primer keyframe en 300 cuadros y el segundo keyframe en 900 cuadros, en 900 píxeles, perdón. Entonces, este es un gráfico representado por el ancho, el tiempo y el alto en valores, pero se llama un gráfico de valores. El After Effects también tiene otro sistema visual de mostrarnos las interpolaciones, que se llama gráfico de velocidad. Nosotros desde este icono de acá podemos elegir el tipo de gráfico para editar. Nosotros acá, si ustedes hacen clic, van a ver que en estas 4 opciones de acá arriba está seleccionado el gráfico de valor, editar gráfico de valor. El otro tipo de gráfico sería el de velocidad. Y el de velocidad se muestra de una forma distinta. Ya no tiene que ver con la interpolación entre un keyframe y el otro. No me lo muestra visualmente de la misma forma que el gráfico de valor, sino de otra forma. Nos ve la velocidad por segundo, la cantidad de píxeles por segundo que se modifican, y en función del tiempo. Básicamente, yo creo que es más fácil entender el gráfico de valor, porque en función de que esto es la cantidad de valores que cambia, de datos que cambia el parámetro, y el gráfico de valor es distinto, pero básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que cuando está la curva así, significa que va a ir lento y se va a acelerar cuando presente picos. Entonces nosotros, si movemos la tangente de la misma forma, vamos a tener un pico al principio y vamos a tener suavizado al final, y esto va a representar velocidad al principio y que el objeto se frene al final. De la misma forma, básicamente siempre los datos son moviendo la tangente de un lado o hacia el otro. Entonces simplemente con prueba y error podemos darnos cuenta de cómo es. Nosotros de esta forma vemos que el objeto empieza, se acelera hacia el final. Este sería el gráfico de valor. Algo suavizado sería una cuestión así. Sería de esta forma, está suavizado en el comienzo y en el final. Si ustedes van a ver, si hacemos clic en el objeto de arriba, van a ver que se ve simplemente una línea recta. ¿Por qué? Porque no me está mostrando ningún cambio en la velocidad. La velocidad es constante. Como la velocidad es constante, veo una línea recta. En cambio, en el de abajo, la velocidad no es constante. Se acelera hacia el medio de la animación y en los extremos está desacelerado. Otra cosa importante para mencionar: ustedes pueden usar cualquiera de los dos tipos gráficos hasta que se acostumbren a uno o al otro. Casi la mayor parte del tiempo que yo trabajé con programas que generan estas interpolaciones, siempre preferí el uso del gráfico de valor. Pero después, con el tiempo, empecé a ver las ventajas del gráfico de velocidad. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Yo, por ejemplo, voy a elegir el gráfico de valor. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos un solo valor por cada parámetro. O sea, nosotros tenemos un parámetro que me está cambiando un valor hacia... el valor de un parámetro está modificándose, pero de un solo parámetro. Si nosotros hacemos clic en este botón de acá, van a ver que vamos a destildar la separación de las dimensiones que le hicimos antes. ¿Se acuerdan cuando hicimos clic derecho? Pusimos separar dimensiones. Nosotros lo podemos hacer desde acá, lo mismo. Si nosotros descliqueamos, nos van a aparecer las dos dimensiones al mismo tiempo. Si yo selecciono posición, en este caso, voy a ver la línea roja representa X, la línea verde representa Y. Y está constante, no cambia el valor porque no se mueve para arriba, pero sí X se mueve de este valor de acá abajo a este valor de acá arriba, ¿cierto? Al hacer esto, al unir a juntar los dos valores de X y en el parámetro posición, hemos perdido la curva. Si nosotros ahora queremos agregar a la curva, no vamos a poder, no nos aparecen las funciones como para las tangentes.
A ver, nosotros vamos a... Recuerdan que lo que hicimos es seleccionar el keyframe, seleccionar los keyframes, en este caso estos de abajo, y apretar F9, o también es lo mismo hacerlos desde acá, Easy, o también pueden hacerlos desde acá. Podemos seleccionar los dos keyframes de X, que a todo esto no se van a seleccionar solos, no puedo seleccionar X solos, se va a seleccionar el keyframe que está en el mismo lugar del tiempo, de Y también, porque están juntos los dos, yo no puedo seleccionar uno solo. Entonces yo puedo seleccionarlos desde acá, apretar F9 o ir acá a este icono que también representa lo mismo, que el suavizado hacia los dos lados del nodo. Al apretar van a ver que se suaviza automáticamente, se suavizan, y no podemos ver la diferencia porque no hay un cambio de valor, porque no se está moviendo hacia arriba, pero en X podemos ver que existe el suavizado. Este suavizado no lo podemos modificar, no nos parece la tangente, y la razón es porque no podemos modificar la tangente de un solo parámetro, en este caso X, y dejar de lado Y. Tendríamos que modificar los dos al mismo tiempo y el programa no nos está dejando. Entonces nosotros lo único que podemos hacer sin separar la posición en este caso es poner un suavizado estándar, un suavizado por defecto, que el programa me lo pone de una forma automática. En cambio, esto también lo podemos ver en el gráfico de velocidad, van a ver, pero el gráfico de velocidad es totalmente distinto. En el gráfico del valor me muestra los valores, justamente yo tengo dos valores, X y Y por cada fotograma, entonces me muestran los dos valores, porque es el gráfico de valor. El gráfico de velocidad no me muestra X y Y por separado, porque simplemente no me está mostrando valores, me está mostrando el punto del comienzo de una animación y el punto del final de la animación y la interpolación, pero en modo velocidad. Entonces, este tipo de gráfico, el gráfico de velocidad, me ayuda mucho cuando el parámetro tiene más de un valor, como en este caso, la posición. Hay parámetros que tienen un valor, por ejemplo, la opacidad tiene un solo valor, así que podríamos usar los dos gráficos para manipular las curvas. O, por ejemplo, la escala tiene dos valores, el ancho y el alto, que se puede llamar X e Y también. Entonces estamos en la misma situación que la posición. Y si el círculo está en un entorno 3D, tendríamos tres valores que correspondería al movimiento en la profundidad del espacio. Bueno, vamos a dejar la posición. Entonces nosotros queremos hacer, por ejemplo, que se acelere hacia el final y simplemente tenemos que modificar el gráfico de velocidad. Entonces vamos a ver. ¿Y para qué quisiéramos hacer esto? Bueno, si nosotros a la posición Y no animamos, no tenemos nada animado a la posición Y, es como más prolijo simplemente separar los valores, como hicimos al principio, y animar solamente X. Pero supongamos que nosotros sí queremos animar Y, nosotros vamos a ir al principio, vamos a ver acá, al principio, el primer keyframe, y el segundo keyframe vamos a hacer que el objeto suba, o que baje, bueno, que suba, que se choque contra el otro. Entonces ahora ustedes pueden ver, si nosotros vemos el gráfico de valor, van a ver que ya ahora hay un cambio en Y, ¿ven? Y se generó una curva. Esta curva se generó a partir de lo que nosotros hicimos acá con el gráfico de velocidad. Estos keyframes, estos nodos, son los mismos nodos de la animación, nada más que estamos representando visualmente en el gráfico una forma u otra. Esta es la de velocidad, esta es la de valor. La de valor no la puedo modificar a los tangentes porque son dos valores conjuntos, entonces uso la de velocidad. Si yo quiero, por ejemplo, entonces de esta forma van a ver que el objeto sube a la posición final, se acelera hacia el final. Entonces nosotros acá estamos modificando solamente la velocidad, no los valores. Y acá lo hacemos al revés. Hacemos que aparezca rápido y se desacelere hacia el final. Si nosotros hacemos, podemos hacer suavizar las interpolaciones.
Esto lo que va a hacer es suave al principio, rápido en el medio y suave al final. Bueno, si seguimos viendo acá en este lugar, va a ver que hay cuatro valores, cuatro opciones, digamos. Lo que acabamos de hablar es sobre la diferencia entre el gráfico de valor y el gráfico de velocidad. A veces conviene uno y a veces conviene el otro. Para estar seguro de qué es lo que está pasando y no perdernos en la práctica cuando recién estamos empezando, nos conviene poner podemos poner que me seleccione automáticamente el tipo de gráfico de acuerdo al objeto. Por ejemplo, si yo pongo que me seleccione automáticamente, van a ver, está puesto a hacer automáticamente, me está mostrando el gráfico de velocidad. ¿Por qué? Porque tengo un parámetro animado con dos valores. Si yo a estos dos valores los separo, por ejemplo, separar dimensiones, van a ver que ahora automáticamente me muestra el gráfico de velocidad. Y yo puedo modificar esto independientemente los dos valores. Vamos a invertir para ver cómo queda. Van a ver que yo hice una combinación en las curvas y que afecta al movimiento. Porque imaginen, el movimiento este diagonal que hacíamos al principio es una combinación del movimiento de la animación de X con la animación de Y. Entonces a las curvas, al ponerlas invertidas, se genera ese movimiento. La otra desventaja, justamente esta es la otra desventaja del uso por separado de estos dos parámetros de la posición con la gráfica de valor, que la combinación de estas dos curvas van a generar el movimiento, que en este caso van a ver que el movimiento ahora tiene una curva. Ya no solamente estoy modificando la velocidad del objeto, del movimiento del objeto, sino que estoy modificando la posición y el recorrido del objeto en el espacio. En cambio, si nosotros volvamos a unir los dos parámetros para que automáticamente, como está puesto acá automático, me muestre solamente la gráfica de velocidad, voy a seleccionar, voy a apretar acá. Entonces, de esta forma yo puedo conjuntamente los dos valores cambiarle solamente la velocidad y el recorrido en el espacio queda intacto. El recorrido sería lineal, pero lo que cambio es la aceleración o desaceleración. Básicamente estoy manipulando la velocidad únicamente, no el valor. Bueno, vamos a terminar acá con este video. Vamos a seguir con este tema, vamos a hacer una segunda parte, así que vamos a hacer otros ejemplos prácticos. Esta parte del programa o del concepto de animar es como muy importante y es como un poco complejo al principio y lleva tiempo de entender y no solamente de entender, sino de aprenderlo y de incorporarlo en nuestra forma de ver los objetos en movimiento. Bueno, nos vemos en la segunda parte de este video. No olviden de suscribirse para no perderse ningún video nuevo. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Bye bye.